Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué placer teneros por aquí una vez más. Hoy, como ya habéis visto en el título, nos sumergimos en un mar de especulaciones, rumores y chismecillos que han agitado el mundo del espectáculo turco durante años. Sí, amigos, vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. El supuesto romance secreto que mantuvo en vilo a fans y medios de comunicación por igual. El título del vídeo lo deja claro: Aatay y Serine, la verdad tras su romance secreto. Y es que la historia de Aatay y Serine es digna de una telenovela, llena de misterio, química y un halo de secretismo que ha mantenido a sus seguidores en vilo. ¿De verdad hubo algo más que amistad y trabajo entre estos dos ídolos turcos? ¿O todo fue una elaborada creación de los medios y la imaginación de los fans? Hoy vamos a desentrañar este enigma, a analizar las pruebas, a examinar los antecedentes y a tratar de arrojar algo de luz sobre este tema tan candente. Preparaos para un viaje lleno de análisis, chismes y, por supuesto, mucha información. Pero antes de empezar, y esto es muy importante para los que sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Estoy constantemente investigando los temas más jugosos del mundo del entretenimiento, y vosotros no os lo podéis perder. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda un montón. No os arrepentiréis. Bueno, volviendo al tema principal, Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Para aquellos que no los conozcáis, permitidme presentaros a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Aatay Ulusoy con su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su carisma arrollador, Aatay ha conquistado corazones en todo el mundo. Ha protagonizado series de éxito internacional como Medcezir, donde precisamente conoció a Serine, y The Protector, una serie original de Netflix que lo lanzó a la fama global. Su talento actoral y su atractivo físico lo han convertido en un ícono indiscutible. Serine Sarıkaya con su belleza deslumbrante, su elegancia innata y su impresionante talento actoral, Serine ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. La hemos visto en series como Medcezir, donde compartió pantalla con Aatay, y Fi, una serie que la catapultó al estrellato y donde demostró su versatilidad. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su magnetismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Juntos en Medcezir, dieron vida a Yaman y Mira, una pareja que se convirtió en el sueño de muchos. La química entre ellos era innegable. La chispa que saltaba en la pantalla era tan intensa que parecía traspasar el vidrio, y alimentó los rumores de un romance desde el primer momento. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la naturalidad con la que interactuaban. Todo apuntaba a que había algo más que amistad. ¿Pero qué pruebas concretas tenemos de este supuesto romance? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más nebulosa. Como suele suceder en estos casos, la mayor parte de la evidencia es indirecta, basada en indicios y especulaciones. Fotos imágenes captadas por los paparazzi, a menudo en momentos que sugerían una cercanía especial. Fotos de ellos saliendo de restaurantes, paseando por la calle, asistiendo a eventos. Sin embargo, estas fotos por sí solas no demuestran una relación romántica. Amigos, compañeros de trabajo pueden compartir tiempo y espacio sin que haya necesariamente un romance de por medio. Gestos y miradas análisis de la forma en que se miraban en eventos, la cercanía física, los abrazos. La farándula es experta en analizar el lenguaje corporal y convertir pequeños detalles en grandes titulares. Declaraciones ambiguas entrevistas en las que evitaban responder directamente a preguntas sobre su relación. Frases vagas y evasivas que a ojos de los medios y los fans, solo confirmaban las sospechas. Rumores y especulaciones las redes sociales y los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, crearon una narrativa alrededor de Aatay y Serine. Se hablaba de viajes secretos, llamadas telefónicas interminables, regalos costosos y una relación que se mantenía oculta para evitar la atención mediática. El éxito de Medcezir, la serie fue un éxito rotundo, y la química entre Aatay y Serine fue uno de los factores clave de su popularidad. El público se enamoró de Yaman y Mira, y quería creer que esa conexión especial también existía en la vida real.
Los medios turcos, siempre al acecho, se encargaron de alimentar la llama. Los paparazzi los perseguían sin tregua, esperando capturar la foto que lo confirmara todo. Cada encuentro, cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. Los foros y las páginas dedicadas a la farándula se llenaron de debates apasionados sobre la verdadera naturaleza de su relación. Se crearon miles de teorías, desde las más románticas hasta las más descabelladas. Un factor crucial a tener en cuenta es la discreción que ambos actores siempre han mantenido respecto a su vida personal. Tanto Atay como Şerinay son muy celosos de su intimidad. Evitan hablar de sus relaciones sentimentales en público, y prefieren mantener su vida privada lejos de los focos. Esto, obviamente, solo alimentó aún más la especulación. Cada silencio, cada evasiva, cada sonrisa enigmática, se interpretaba como una confirmación velada de la existencia de un romance secreto. Ahora analicemos un poco más a fondo las supuestas pruebas, desmenuzando cada aspecto. Las fotos de los paparazzi sí, existían fotos de ellos juntos. Fotos de ellos saliendo de restaurantes, paseando por la ciudad, asistiendo a eventos. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas fotos? En la mayoría de los casos, no demuestran una relación romántica. Podían estar simplemente compartiendo tiempo con amigos o compañeros de trabajo. La farándula es experta en crear historias a partir de imágenes ambiguas. Los vídeos existían vídeos de entrevistas y eventos donde se podía ver a Atay y Şerinay interactuando. Riendo, conversando, mirándose a los ojos. Sin embargo, la mayoría de estas interacciones eran perfectamente normales. No había nada que sugiriera una relación más allá de la amistad y la cordialidad. Las declaraciones de los amigos y colegas aquí, la historia se repite. La mayoría de las personas cercanas a ellos se limitaban a decir que eran buenos amigos, que tenían una gran química profesional y que se llevaban muy bien. Nadie se atrevió a confirmar o desmentir los rumores de manera categórica. Quizá por respeto a su privacidad, o tal vez por no querer avivar las llamas de la especulación. Las parejas anteriores y posteriores tanto Atay como Şerinay han tenido relaciones sentimentales con otras personas. Atay ha sido vinculado con varias actrices y modelos, y Şerinay también ha tenido novios famosos. Esto, de alguna manera, podría indicar que si realmente hubieran mantenido una relación, habría sido algo pasajero, un amor fugaz. Ahora hablemos de un elemento clave en este rompecabezas, la presión mediática La fama en Turquía, como en muchos otros países, es un arma de doble filo. Por un lado, te da acceso a oportunidades increíbles y te convierte en un ícono. Por otro lado, te somete a una constante vigilancia, a una invasión de tu privacidad que puede ser abrumadora. Los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales ejercen una presión constante sobre las celebridades, que deben lidiar con rumores, especulaciones y todo tipo de comentarios. En este contexto, es comprensible que Atay y Şerinay hayan decidido mantener su vida privada al margen de la atención mediática. Probablemente la presión de los medios fue un factor importante a la hora de decidir si dar rienda suelta a un romance. Otro aspecto relevante es la compatibilidad profesional Atay y Şerinay son dos actores muy ambiciosos y talentosos, con carreras en ascenso. Mantener una relación romántica podría haber afectado a su trabajo, a su imagen pública y a sus contratos profesionales. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es común que las celebridades prioricen sus carreras por encima de todo. En definitiva, la verdad sobre el supuesto romance entre Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya es que es muy difícil de saber con certeza. No hay pruebas concluyentes que demuestren que mantuvieron una relación sentimental. Lo que sí está claro es que tienen una gran amistad, una química innegable y que su conexión en la pantalla fue tan potente que alimentó los rumores durante años. Entonces, ¿qué podemos concluir? Gran amistad y conexión es muy probable que entre ellos existiera una gran amistad y una conexión especial. La química que tenían en la pantalla no era una simple coincidencia. Se llevaban bien, se entendían, se complementaban. Posible coqueteo es posible que existiera cierto coqueteo, cierta atracción. La vida en el plató, las largas jornadas de rodaje, la convivencia diaria.
Todo eso puede crear lazos especiales, incluso románticos. Asterisco 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 prioridades y discreción asterisco asterisco es muy probable que decidieran no llevar la relación más allá de la amistad, por diversas razones, la presión mediática, la necesidad de proteger su privacidad, las prioridades profesionales. Asterisco 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 un secreto a voces asterisco asterisco la idea de un romance secreto es atractiva. Da morbo genera expectación. Pero la realidad es que muy probablemente nunca sabremos la verdad. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales, con una carrera exitosa y que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso, amigos, es lo más importante. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco la historia de Aatai y Serinei es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones subjetivas pueden crear historias que, aunque atractivas, no siempre se corresponden con la verdad. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que os haya gustado esta inmersión en el mundo de los romances secretos de la televisión turca. Hemos analizado la información, hemos explorado las pruebas, y hemos tratado de llegar a la verdad detrás de los rumores sobre Aatai y Serinei. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hubo algo más entre ellos? ¿O todo fue una invención de los medios y la imaginación de los fans? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y ahora, por favor, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.